de la inflamación aguda. O sea, ¿cómo se puede observar? Con los patrones, digamos, más comunes, más importantes. Un ejemplo es la inflamación serosa, que puede producirse por quemaduras leves, quemaduras de sol, también por microtraumatismo. Puede haber un desprendimiento dermatidérmico. Aquí vemos la histología, ¿sí? Entonces, este desprendimiento hace que se produzca acumulación de líquido en este espacio. Entonces, produciendo una separación entre la epidermis y la dermis. Otro patrón es la inflamación serohemática, que es una mezcla de suero con sangre. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en cavidad torácica, ¿sí? Esta acumulación. Esto se llama también derrame. Aquí en cavidad torácica. Bueno. Derrame pleural, ¿no? Claro, si es en la pleura pleural, pero también puede ser en pericardio, como en este caso, miren. Aquí el pericardio se ha desprendido. Entonces tenemos este material denso, amarillento, que es fibrina. Es la pericarditis fibrinosa. Es bastante denso. Y lo peligroso de esto, cuando existe este tipo de exudación, cuando el exudado, es que puede organizarse, ¿no? Si no se reabsorbe, se organiza. ¿Qué significa organización? Es que este material es reemplazado por tejido fibroso, por cicatriz. Entonces acá se pueden producir una especie de fibras fibróticas que al final van a, digamos, limitar la expansión del corazón rotativo. Es la pericarditis fibrinosa. Estamos viendo acá, ahí está el problema inflamatorio, ¿no? El filtrado inflamatorio agudo. Y acá tenemos este material que es acidófilo, amorfo, ¿no? Casi sin células, pero es fibrina misma, ¿no? Por eso se llama exudado fibrinoso. Y esto ocurre generalmente a nivel del pericardio, llamando así la pericarditis fibrinosa. Ocurren múltiples patologías cardíacas. Bueno, otra es cuando hay infecciones bacterianas, generalmente. Estamos viendo acá también en pericardio, ¿no? Esta acumulación de pus directamente, ¿no? Es pus. Por eso se llama exudado purulento. En este caso, como es el pericardio, denominamos pericarditis purulenta. ¿Ya? Bueno, ahora estos exudados, estas colecciones de pus, también pueden darse en otros órganos, ¿no? Como estamos viendo acá, por ejemplo, en pulmón, en todo un alveolo que está expandido. Y acá tenemos esta colección de piocitos, ¿no? Que son células muertas, que está constituido también por numerosos neutrófilos y células muertas, ¿no? Entonces esto forma un absceso, ¿no? Es una colección circunscrita, ¿sí? de pus. Eso se llama absceso, ¿no? En este caso, como es en pulmón, llamamos absceso pulmonar. Puede existir en muchos otros órganos, ¿no? Pero el principio es el mismo, ¿no? Hay también otro patrón de inflamación, es la inflamación ulcerativa, ¿no? Esto es en el estómago, la glucosa gástrica, ¿no? Tenemos una solución de continuidad bien delimitada, ¿sí? Bien delimitada. Y acá tenemos el fondo de la úlcera, donde podemos ver hemorragia, detritus celulares. Ya, puede haber también algo de colina, no hay problema, ¿no? Entonces, esta es una úlcera, ¿no? Una úlcera péptica gástrica. Bien. Y esta es la histología. Aquí está la mucosa gástrica, nos muestra. Y esta es la solución de continuidad, ¿no? La pérdida de sustancia. Aquí está la muscular. Y esta es la submucosa. Miren cómo ha penetrado. Entonces, esta es la zona de ulceración. Bien. Entonces, estamos viendo el contexto de la inflamación, ¿no? Hemos visto que hay fenómenos vasculares, fenómenos celulares. Entre los fenómenos vasculares, esa es la importancia, el aumento de la permeabilidad,
que permite la salida de líquidos, o bien de líquidos con proteína, ¿no? Que sería el exudado. Bueno, esta salida de líquidos va a causar el edema, ¿no? El tumor que dijimos. Y también la salida de leucocitos, ¿no? En este caso, los primeros en salir en la fase aguda son los neutrófilos y también los monocitos, si es necesario, para luego activarse, ¿sí? Y se conviertan en macrófagos, ¿no? Que estos son los que se encargan de eliminar los restos celulares de todo este proceso de lucha entre el leucocito y las bacterias, si es un caso de alguna infección. Bueno, el líquido excedentario va a ser drenado hacia la vía linfática, ¿no es cierto? Entonces, este líquido excedentario pasa a la vía linfática para denominarse la linfa, ¿no? Donde aquí transcurren linfocitos, algunas células muertas también pueden ingresar al vaso linfático para ser drenado y luego ser eliminado. Bueno, entonces acá es importante que estos, sobre todo los macrófagos, liberen unas moléculas o unas sustancias que se denominan factores de crecimiento, que vamos a ver con más detalle más adelante. Entonces acá tenemos estos factores de crecimiento que inducen a la nueva formación de vasos. Se llama esto angiogénesis. Y también al reclutamiento de fibroblastos. ¿Esto es para qué? Para que puedan sintetizar matriz y de esta forma se pueda producir la reparación o la solución de todo ese material que ha sido dañado durante la reacción inflamatoria. Entonces, este es el contexto, ¿no?, de la inflamación. Ahora vamos a ver lo que es la evolución de esta inflamación aguda, ¿no es cierto? ¿Cómo evoluciona? Si hay buenas defensas, si no ha sido muy grave la reacción inflamatoria, entonces acá tenemos la opción de una resolución completa, una resolución total, ya donde no queda cicatriz, no queda nada, no queda bien. Esto en caso de que la herida sea leve, pero cuando ya es un poquito más grave, más amplia, ¿sí?, entonces acá no se sustituye completamente, no se restituye completamente con el mismo tejido original, sino acá no da tiempo, ¿no? Entonces esto tiene que haber una curación y esto se cura mediante la sustitución del tejido conectivo o fibróptico, ¿no? O fibroplasia también se llama. Entonces a esto se va a producir la cicatriz. Por eso vamos a ver que algunos de nosotros en esas heridas que no han curado muy rápidamente, que ha persistido, digamos, el agente lesivo, entonces se va a producir una cicatriz. No hay una restitución total, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de un corte con una navaja o con un cuchillo, donde no hay pérdida de sustancia. Entonces eso se puede inclusive con puntos de sutura unir, entonces eso queda como si nada, ¿no? Con muy poca cicatriz o casi nada. Esto es importante. Y aquí están las situaciones que puede producirse este tipo de curación mediante sustitución por tejido conectivo. Entonces, cuando ha existido una destrucción tisular grande, una destrucción grande de tejidos, ¿sí?, y estos tejidos tienen poca capacidad de regeneración. ¿Cuáles son los tejidos que mayormente regeneran con facilidad? Son el tejido epitelial, ¿ya?, pero otros no tanto. Bueno, también se puede dar por falla de la reabsorción del exudado fibrinoso. Miren ustedes, cuando no hay una buena reabsorción del exudado fibrinoso, este se va a organizar, dice acá, ¿sí?, se organiza. Organización quiere decir que se deposita la matriz extracelular, ¿no?, que es producida por los fibroblastos, convirtiéndose en una masa de tejido fibroso, ¿no?, como les decía, esas bridas fibrosas. Bueno, otra alternativa sería la formación de abscesos, principalmente en casos donde el agente lesivo sea microorganismos piógenos, como estafilococo, estreptococo. Y la última alternativa sería
una progresión hacia la inflamación crónica. Si esto no se ha podido resolver, digamos, en un tiempo permitido, digamos así, si vale el término, entonces, y la agresión persiste, entonces esto puede ir a evolucionar hacia una inflamación crónica. Bien, entonces acá tenemos en este cuadro lo que les decía, ¿no? Inflamación aguda y sus diferentes alternativas. Una resolución habitual, dice, bueno, cuando se resuelve ad integrum, como te llaman, totalmente. Entonces acá puede haber exudado, dice acá, excesivo, ¿no? El exudado fibrinoso, ¿ya? Que esto que puede ser un exudado con pus, ¿no? Y esto nos puede dar lugar a los abscesos, ¿no? Que son colecciones de pus focalizadas. Acá podemos tener, digamos, una necrosis, ¿sí? Una necrosis, ya no puedo ver bien, ¿no? Necrosis, dice acá, excesiva también. Entonces, cuando hay necrosis, es amplia la herida, ¿sí? Entonces, acá necesariamente tiene que haber una reparación y regeneración. Ahora, la reparación, como les decía, si es bastante profunda la lesión, bueno, va a tener que ser sustituida por tejido conectivo, tejido fibroso, dando lugar a la fibrosis y la cicatrización. En cambio, acá sí se puede regenerar, ¿sí? Entonces, puede regenerarse con el mismo tipo de tejido original, entonces esto se resuelve completamente. Ya, esto es la regeneración. Bueno, entonces, ¿qué más podemos hablar? Acá tenemos esta última, que es la persistencia. La persistencia. Persistencia. Bueno, la verdad que es muy pequeñito. Persistencia. La persistencia, exactamente. La persistencia del agente progresivo nos va a llevar a una inflamación crónica. Sí. Bueno, entonces acá también pueden leer ustedes, ¿no? Todo lo que dijimos, aquí está resumido, ¿no? La inflamación aguda, la lesión puede ser por distintas causas, ¿sí? Entonces acá se van a producir los cambios vasculares y celulares que ustedes ya conocen, ¿no? Acá tenemos el extremo arterial, el lecho capilar, ¿sí? Y el extremo venoso. Entonces esto puede haber una curación y esto se va a producir una resolución completa. Una resolución. No hay pérdida de función acá. Pero si la lesión persiste, entonces va a haber curación, pero mediante fibrosis, ¿no es cierto? Mediante cicatrización. Y acá la función no va a recuperar totalmente, pierde recuperación. Ahora, si la inflamación aguda no termina en estas dos situaciones, entonces se va a la inflamación crónica. Y en la inflamación crónica tiene una serie de cambios, ¿cierto? Hay mayor vascularización, mayor inflamación, pero ya con otro tipo de células. Ya los neutrófilos no participan. Participan las células mononucleares, como los macrófagos siguen participando, los linfocitos, los plasmocitos, en fin. Entonces acá ya tenemos una inflamación crónica. Ya vamos viendo en detalle cada una de estas. Entonces, las características de la inflamación crónica. Tiene duración prolongada, dice acá, semanas o meses. Se observa simultáneamente, al mismo tiempo, vamos a ver, una inflamación activa, participación de los leucocitos. Hay destrucción tisular, o sea que los leucocitos no respetan si es agente extraño o es el tejido propio. Destruyen, igual, las enzimas degradativas destruyen cualquier material o sustancia orgánica. Bueno, y también al mismo tiempo, simultáneamente, sí, hay intentos de curación. Entonces, esta inflamación crónica puede ser el resultado de una inflamación aguda, pero frecuentemente es de comienzo insidioso. O sea, puede comenzar como inflamación crónica misma. Entonces, ¿en qué casos se puede ver un comienzo insidioso? Acá tenemos ejemplos, ¿no?
en infecciones persistentes, que son que generalmente el sistema no puede resolver de una forma, digamos, adecuada, ¿no? Tal es el caso de la tuberculosis, la sífilis, las infecciones micóticas por hongos, las parasitosis. O también puede ser por exposición prolongada a sustancias inertes como el polvo mineral, el talco, sustancias como la gente que trabaja en fábricas de pintura, el asbesto, en fin, ¿no? A este tipo de exposiciones se llama la neumoconiosis, ese es el resultado. Acá principalmente se afecta el pulmón, porque uno aspira. Y en reacciones autoinmunitarias, ¿no? Como la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico. Van a disculparme, no estoy pudiendo hablar bien todavía. Bueno, entonces seguimos con las características morfológicas de la inflamación crónica. La infiltración es por células mononucleares, o sea, como les decía, no participan ya los polinucleares o neutrófilos que ustedes conocen. Entonces, estos mononucleares consideramos a los macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, principalmente, ¿no? Lo que va a reflejar una reacción inflamatoria persistente a la lesión. Bueno, existe destrucción tisular, destrucción del tejido, inducida por la persistencia del agente agresor o por las células inflamatorias. O sea, esa reacción inflamatoria va a destruir todo, ya sea el tejido propio o al agente agresor. También dijimos que hay intentos de reparación, ¿ya? Esta reparación se traduce por sustitución de tejido conectivo principalmente, de tejido conectivo conjuntivo. Entonces, los principales cambios en esta sustitución, vamos a ver que hay formación de nuevos vasos y depósito de matriz, que es la fibrosis. Bien, entonces acá estamos viendo un epitelio simple, cúbico. Y acá en la lámina propia, vamos a ver que hay bastante edema, ¿no es cierto? Estos espacios blancos. Y la presencia de estas células, estos son los mononucleares, las células mononucleares. Aquí hay macrófagos, acá podemos ver fibroblastos, acá podemos ver también algunos plasmocitos, como en este caso, los linfocitos, ¿no? Los más chiquitos, bueno, hay de todo, sí, hay de todo, pero principalmente mononucleares. ¿Está bien? Y la participación de los macrófagos es clave en el proceso de curación de las heridas, o de reparación, como queramos llamar. Bien, y aquí estamos viendo cómo se activan los macrófagos. Existen dos vías de activación, la vía clásica y la vía alternativa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos nuestro macrófago, digamos, estable. Bien, ¿cómo se activa por la vía clásica? O también se llama la M1. Entonces acá es importante que este tenga receptores, ¿no es cierto? Receptores. Bueno, y el receptor es este, ¿no es cierto? Son receptores tipo TOL que tiene este macrófago, ¿sí? Que cuando viene el agente agresor o cualquier tipo de toxina, la activa. Entonces se activa y se vuelve ya un macrófago con capacidad de fagocitar y de producir algunas sustancias más. Entonces, ¿acá qué está produciendo? Especies reactivas del oxígeno, óxido nítrico y enzimas lisosómicas. Estas van a tener un cierto tipo de acciones, ¿no? Acciones microbicidas, va a producir fagocitosis y muerte de numerosas bacterias y hongos, dice acá. Entonces, ese va a ser el resultado. Por otro lado, también va a producir cierto tipo de sustancias, ¿sí? Como la interleucina 1, interleucina 12, interleucina 6, factor de necrosis tumoral y muchas quimiosinas, que son un estímulo positivo para que se produzca la reacción inflamatoria. En cambio, la otra vía, la N2, que es la vía alternativa, entonces este macrófago que estaba, digamos, inactivo, va a ser estimulado principalmente por este tipo de leucinas, ¿no?
la interleucina 13, la 4, sí, y esta se activa. Y al activarse va a producir también otro tipo de sustancias, ya como ser factores de crecimiento, de tipo del factor de crecimiento transformante beta, ¿sí? Entonces, ¿cómo participa? Activamente va a participar en la reparación de tejidos mediante la fibrosis, ¿ya? Y por otro lado, libera la leucina y también este factor de crecimiento transformante beta, que a su vez es negativo, que de alguna manera va a bloquear la inflamación, va a tener una propiedad antiinflamatoria, ¿sí? Esto sí, cuando se activan por la segunda vía, ¿no? Por la vía M2, gracias a esta interleucina. Entonces hemos visto que siempre se activa por ligandos microbianos del tipo receptores tipo TOL y el interferón gamma. Entonces esos se activan y liberan interleucinas proinflamatorias, más las quimiosinas. En cambio estas no van a liberar estas sustancias que son antiinflamatorias y de paso liberan también productos que van a participar en la reparación de los tejidos mediante la fibrosis o cicatrización. ¿Ya? Entonces, esto que quede entendido, ¿sí? Esto entonces es activamente proinflamatorio, esto es antiinflamatorio y reparativo, esta segunda vía, ¿no? Donde el mismo macrófago los macrófagos participan. Entonces, todo depende del estímulo que puedan recibir para seguir una vía o la otra. ¿Entienden? Bien. Bueno, otras células de inflamación crónica. Los linfocitos, comentábamos, ¿sí? Secretan linfocinas. Las linfocinas son también un tipo de interleucinas. Bueno, entonces estas linfocinas pueden ser activadoras de monocitos, ¿ya? Hacen que los monocitos, una vez que hayan salido de la circulación, se activen y se conviertan en macrófagos, ¿sí? Y estos linfocitos son activados a su vez por monocinas. O sea que ahí es un toma y daca, ¿no? Que están producidas por los macrófagos activados. Si estas liberan linfocinas que activan macrófagos, los macrófagos también liberan monocinas que activan o que producen reclutamiento de linfocitos. Bueno, o los activan, obviamente. Las células plasmáticas, que todos son linfocitos del tipo B, linfocitos B, elaboran anticuerpos contra antígenos o los componentes de tejido alterado. Los eosinófilos, ¿ya? Estos están presentes sobre todo en infecciones parasitarias y tienen la capacidad de fagocitar también los eosinófilos. Otras células son las células cebadas o mastocitos, ¿ya? Su presencia se debe a la persistencia de bacterias. Entonces, la característica de las células cebadas, como ya conocen ustedes, es producir mediadores. Entonces, estos mediadores hacen que se activen los macrófagos para que sean removidas estas células que han sido, digamos, muertas, ¿no? Las células necróticas. Ahí tenemos un campo donde está una inflamación crónica totalmente activa. Vean ustedes, la mayor parte de las células que están participando son mononucleares. Aquí hay algunos capilares y estos espacios blancos es acumulación de líquido, es el edema intercelular. Bueno, ahí vemos con mayor detalle, ¿no? Con mayor aumento. Este es un plasmocito, no cabe duda. Estos son eosinófilos, ¿no es cierto? Estos de acá, que contienen doble núcleo, lo mismo que este. Este es un mastocito, perdón. Estos son macrófagos, ¿no? Estos son también algún tipo de macrófagos que todavía no están activados, ¿sí? Bueno, son las células de la inflamación crónica. Hay una variante, ¿no?, en inflamación crónica, que es la inflamación granulomatosa.
inflamación granulomatosa. Es una variante de inflamación crónica, dice acá. El tipo prominente de este tipo de reacción, ¿sí?, es la célula que se llama epitelioide, que en realidad es un macrófago que tiene un aspecto de célula epitelial, por eso se le ha llamado célula epitelioide. Es un macrófago activado, de aspecto epitelial, por eso les digo que se llama epitelioide, parecido. Entonces, esta reacción inflamatoria granulomatosa se produce por lo general en infecciones por tuberculosis, también en la sarcoidosis, en la lepra, sífilis, y hay otras más. Hay una innumerables condiciones donde se presenta este tipo de granulomas. Ahora, histológicamente se reconocen dos tipos, ¿no? Los granulomas de cuerpo extraño y los granulomas inflamatorios. Estos granulomas inflamatorios, los granulomas de cuerpo extraño, se producen cuando, digamos, no pueden fagocitar alguna partícula. Realmente pueden ser partículas no orgánicas, como es el polvo mineral, el polvo del talco, bueno, y algunas de esas que no son degradables. Entonces, ¿qué hacen? No? La unión hace la fuerza, dicen los macrófagos, y se unen entre sí para formar células multinucleadas, o sea, macrófagos epitelioides multinucleados, para formar lo que se llaman las células gigantes, ¿sí? Células gigantes. Entonces tenemos de tipo cuerpo extraño. Esto es por su morfología, bueno, y obviamente también por su etiología, ¿no? En cambio, los granulomas inmunitarios, los granulomas, dice aquí, por partículas de microorganismos no digeribles. Son partículas, son porciones de microorganismos que no pueden digerir. Eso no significa, como en este caso, son inorgánicos. En cambio, las partículas de microorganismos son estructuras orgánicas, pero no digeribles. ¿Me entienden? A ver. Las de cuerpo extraño se producen, por ejemplo, en una operación, ya han suturado. Hay algunas suturas que no se disuelven, hilo de sutura que quedó adentro que no se disuelve. Entonces, al no disolverse, ¿sí?, queda ahí y es un cuerpo extraño que está ahí produciendo este tipo de estímulo para que se forme ese tipo de reacción granulomatosa. Lo mismo les decía, cuando uno inhala polvo de mineral, ya sobre todo los que trabajan en minas, ¿sí?, entonces absorben y esas partículas no se degradan con nada. Entonces, ¿qué se produce ahí? Una reacción tipo cuerpo extraño. Entonces, de esa manera se focaliza, se encierra esa partícula para que deje de producir estímulos, ¿entienden? Ahora, en los granulomas inmunitarios ocurre en por partículas de microorganismos no digeribles, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la pared del bacilo de la tuberculosis, ¿ya? Eso no es inorgánico, para nada, ¿ya? Pero sin embargo es poco o no digerible. Entonces tarda mucho, persiste mucho el microorganismo. Entonces esto va a conducir a que se produzca también una célula gigante. Entonces, ¿qué dice acá? Se produce gracias a la inmunidad mediada por células T frente a un agente patógeno. Los productos de los linfocitos T activados transforman a los macrófagos en células epitelioides y células gigantes. Miren ustedes. Entonces, hay productos de los linfocitos T activados que transforman a los macrófagos, ¿sí?, en células epitelioides en una primera instancia, y luego estas células epitelioides pueden fusionarse en células multinucleadas a las que las llamamos las células gigantes. ¿Ya? Entonces hemos visto que morfológicamente hay dos tipos, las de cuerpo extraño y las de tipo inmunitario. Veamos acá cómo se produce esto. Acá tenemos una célula presentadora de antígeno, ¿no es cierto? Ahí tiene su bichito, su bacilo de la tuberculosis. Esta la degrada parcialmente porque no son fácilmente degradables.
De todas maneras, estas partículas son presentadas a los linfocitos CD4 positivos. Estos liberan una serie de productos. Eso los linfocitos CD4, los helper, ¿no? Entonces, esto es lo que hace, o coadyuvantes, que se llama así. Estos liberan citocinas del tipo factor de necrosis tumoral, quimiosinas, ¿sí?, que van a producir efectos vasculares y celulares. Van a producir vasodilatación, aumento de la permeabilidad y leucodiapedesis. Entonces, de acá salen los monocitos principalmente, porque estamos en un proceso crónico, no tanto los neutrófilos. Los monocitos, y una vez que el monocito ha salido, hay una serie de productos como el interferón gamma que los van a activar y que se conviertan en macrófagos activados, los activan. Y estos macrófagos activados a su vez liberan monocinas, dijimos, ¿verdad? Entonces, entre estas monocinas están algunas citocinas como digamos acá la interleucina, no sé si es 12, ¿no? 12 dice. Sí. Bueno, que estimula a esta célula a que siga presentando, ¿no?, siga recibiendo información para que continúe el proceso inflamatorio mientras esté viable esta bacteria, el bacilo de Koch, el bacilo de la tuberculosis. Bueno, entonces dijimos que este macrófago activado, gracias a productos de los linfocitos T, también producen otro producto, si vale la redundancia, es el interferón gamma. Hacen que entonces este macrófago activado se convierta en células epitelioides, ¿no? Entonces estos tienden a formar conglomerados, miren ustedes, conglomerados de células epitelioides. Estas son las células epitelioides, donde están rodeados por macrófagos activados, linfocitos, pero están siempre bien focalizados y tienen este aspecto así como una pelotita. Este es el granuloma. Ahora, estas células epitelioides, ¿sí?, epitelioides pueden fusionarse entre sí y formar la célula gigante o la célula multinucleada. Este es el granuloma con su célula multinucleada. Ahora, en el caso de los granulomas inmunitarios, estas células gigantes tienen un aspecto histológico bastante típico, ¿no? Los núcleos se disponen en coronita, así como acá, ¿sí?, o en herradura. Entonces, ese tipo de célula gigante se llama célula gigante tipo Langhans, no Langerhans, no, Langhans. Y cuando es a cuerpo extraño, entonces la disposición de los núcleos es muy desordenada alrededor de la partícula no degradable. Entonces, ese es el granuloma de tipo cuerpo extraño, ¿no?, o la célula gigante tipo cuerpo extraño. Bien. Aquí vemos pulmón. Y aquí tenemos los granulomas, miren. Estos son los granulomas. Seguramente es un paciente con tuberculosis. Aquí es una célula gigante, bastante gigante. Acá otras más pequeñitas. Pero veamos acá. Ahí están, miren. Este es un granuloma acá. Bueno, este es un granuloma acá. Aquí está la célula gigante. Con la disposición de los núcleos siempre en coronita o en el granuloma. Otro granuloma. Aquí alrededor está el filtrado linfocitario, ¿no? Y por fuera vamos a tener fibrosis, ¿no?, fibroblastos que están tratando de encerrar a la lesión esta. Es por eso que tienen este aspecto, ¿no?, de lesiones circunscritas, focalizadas, ¿no?, para que no tiendan a expandirse. Bueno, ahí tenemos nuevamente la célula gigante. La célula gigante. La disposición de los núcleos, no se olviden. Estas son células epitelioides las demás. Aquí tenemos una partícula no degradable que está dentro de la célula gigante, pero miren la disposición de los núcleos en forma desordenada. Aquí se está formando otra célula gigante que es multinucleada, pero este está con su producto ahí adentro. Este es del tipo cuerpo extraño. Bien.
¿Cómo participan los ganglios linfáticos y los linfáticos en la inflamación? ¿Sí? Es una segunda línea de defensa cuando la reacción inflamatoria local no es capaz de contener y neutralizar la lesión. Entonces acá es muy importante reconocer la participación del sistema fagocítico mononuclear. Es importante. Tiene una serie de células dispuestas en cada órgano, que son todo un sistema. Ustedes ya conocen por histología normal. Los vasos linfáticos que forman una vía unidireccional, ¿no es cierto?, que comienzan a nivel de los lechos capilares y van en una sola dirección hasta desembocar en las grandes venas, ¿no es cierto? Estos vasos linfáticos, la característica es que presentan uniones laxas, por lo tanto permiten el ingreso de líquidos y de otro tipo de células, ¿sí? Entonces, en la inflamación aumenta el flujo linfático, hay aumento. No se olviden que hubo edema o salida de líquido, hubo trasudado, exudado, y ese líquido tiene que ser drenado de alguna forma, y lo hace mediante la vía linfática. Entonces, los linfáticos drenan el líquido del espacio extravascular, ¿ya?, y los restos celulares y otros leucocitos, ¿sí? Los restos celulares. Estos van a drenar, se encargan de eso. Eso se encarga la vía linfática. Entonces, muchas veces puede resultar también dañada la vía linfática, ¿no? Porque pueden ingresar inclusive gérmenes patógenos en la vía linfática y causar ahí, digamos, un foco infeccioso y producir lo que se llama la linfagitis, ¿no? Ahí está, la linfagitis, que es la inflamación del vaso linfático, ¿sí? La linfadenitis, inflamación del ganglio linfático, ¿sí? Esto se llama así linfadenitis porque se agranda, hay aumento de volumen del ganglio linfático, y esto se debe a la hiperplasia, ¿sí?, de los macrófagos. Hay aumento del número de macrófagos, sobre todo a nivel de los centros germinativos, de los folículos linfóides que hay en la corteza del ganglio. Entonces hay una hiperplasia y eso que aumente de volumen, aumente de tamaño el ganglio. Eso se llama la linfadenitis. Esto lo hemos tenido todos. Y ahora nos vamos a la reparación. La reparación es la renovación de células dañadas o muertas mediante dos mecanismos. Una es la regeneración, ya que es la sustitución de las células que han sido dañadas por células de la misma clase, de la misma especie, del mismo tipo. La fibroplasia, ¿ya?, o cicatrización, es la sustitución del tejido muerto por fibrosis, por cicatriz, por tejido conectivo. Entonces acá hay dos cosas bastante diferentes, ¿no? Una es por el mismo tipo de células, acá es por otro tipo de tejido, ¿no es cierto? El tejido original, digamos, ha sido destruido y no dio tiempo de restituirse, entonces tiene que ser sustituido por tejido conectivo o cicatrización. Ambos procesos dependen del crecimiento y diferenciación celular, ¿ya?, y la interacción con los factores del control del crecimiento celular. Esto es importante. Estos factores del control del crecimiento celular se llaman simplemente factores de crecimiento. Factores de crecimiento. Tengan en cuenta, por favor, esto. ¿Qué es regeneración y qué es fibroplasia? Regeneración, sustitución por células de la misma clase. Esto ocurre, digamos, cuando las heridas no han sido muy graves, o han sido heridas limpias. En cambio, la fibroplasia es cuando ya hay pérdida de sustancia, entonces tiene que ser fatalmente sustituida por tejido conectivo y que se forme la cicatriz. Bien. Entonces acá vamos a ver un nuevo término, los proto-oncogenes. Los proto-oncogenes son genes, ¿sí?, que los tenemos todos, ¿sí?, que estos codifican la síntesis de factores de crecimiento en condiciones normales. Proto-oncogenes, ¿sí?,
Son genes que codifican la síntesis de los factores de crecimiento en condiciones normales, ¿sí? Esto en las células, obviamente, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el mecanismo del control del crecimiento normal? Que tenemos los factores de crecimiento, ¿no? Y una célula blanco, acá una célula diana, tiene su receptor específico para este factor de crecimiento. Acá también hay otro receptor. Entonces, una vez que hay la interacción del factor de crecimiento, que sería el ligando, más el receptor, ¿sí? Entonces hay una reacción que luego pasa al citoplasma, donde están los segundos mensajeros, ¿no? ¿Ya? Entonces hay acá son los segundos señaladores que llevan las señales, ¿sí?, hasta el núcleo. Y en el núcleo vamos a encontrar los factores de transcripción. ¿Y qué hacen los factores de transcripción? Hacen que el DNA se extienda, se abra, ¿ya?, para que expongan los códigos genéticos, ¿ya?, para que estén expuestos para la lectura, ¿ya? Entonces ahí viene el DNA, el RNA mensajero, y lee, ¿no es cierto? Entonces los genes que van a codificar los factores de crecimiento, estos se llaman los protoncogenes. Entonces copian esa información. Una vez copiadas, van hasta los ribosomas, hasta el retículo endoplástico rugoso, y con esa información van a sintetizar a los factores de crecimiento determinados. Entonces es importante la participación también de los factores de transcripción, que estos ayudan a transcribir la información del DNA hacia el RNA mensajero, que copia los códigos. Bien, entonces eso es lo que está, lo que se va lo que va a acontecer en este momento. Bueno, ¿cuáles son los factores o los principales factores de crecimiento? Entre ellos tenemos el factor de crecimiento epidérmico, FCE, ¿no?, en la abreviatura. ¿Dónde se encuentran? ¿Quiénes producen? Las plaquetas, los macrófagos, se encuentran en la saliva, la orina, leche materna y el plasma sanguíneo, ¿sí? ¿Cuál es su función, su acción? Es mitógeno para queratinocitos. O sea, produce la duplicación, la mitosis, la proliferación de queratinocitos y fibroblastos. A su vez, estimula la migración de queratinocitos y la formación de tejido de granulación. El tejido de granulación es muy importante para la reparación. Ya vamos a ver enseguida. Entonces participa en la formación del tejido de granulación. Estamos hablando del factor de crecimiento epidérmico. Factor de crecimiento transformante o transformador. Tenemos acá el alfa, porque son dos, el alfa y el beta. Acá vamos a hablar del alfa, ¿sí? Entonces, estos son producidos por macrófagos, linfocitos T, queratinocitos y células de otros tejidos. Tiene una función similar al factor de crecimiento epidérmico. Además, estimula la replicación o proliferación de hepatocitos y otras células epiteliales. Otro factor de crecimiento es este, del endotelio vascular, factor de crecimiento del endotelio vascular, así se abrevian. Esta está producida por todas las células mesenquimales o de origen mesenquimal. Este factor de crecimiento aumenta la permeabilidad vascular y es mitógeno para células endoteliales. O sea, es importante en los vasos, en las células endoteliales, en la reparación sobre todo de vasos endoteliales. Y en la biogénesis también, ¿por qué no? Claro que sí. El factor de crecimiento derivado de plaquetas. Obviamente, ¿de dónde se origina? En las plaquetas, básicamente, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué acciones tiene? Es quimiotáctico para los polimorfos neutrófilos, también para macrófagos, fibroblastos y fibras musculares lisas, ¿no?, miocitos lisos. Activa a los neutrófilos, macrófagos y fibroblastos, los activa.
Es mitógeno para los fibroblastos, o sea, estimula la proliferación de los fibroblastos, de células endoteliales también, y los miocitos lisos. Estimula la producción de metaloproteinasas. Son enzimas que degradan la matriz amorfa, ¿no? de la matriz extracelular, el componente amorfo, vale decir glucosaminoglicanos, protoglucanos, en fin. Ya, entonces estimula la producción de metaloproteasas o proteinasas, ¿sí? de la matriz, así se abrevian. También estimula la producción de fibronectina y hialuronato, componentes de la matriz, obviamente. Estimula la angiogénesis, o sea, participa en la angiogénesis, y finalmente va a participar también en la contracción de la herida y el remodelado de la misma. Contracción de la herida y remodelado de la misma. ¿Sí? Estas son las funciones. Otra función que tiene este factor de crecimiento es anticoagulante. Inhibe la agregación plaquetaria y también regula la expresión de la integrina. ¿Se acuerdan de la integrina? En la inflamación, sobre todo a nivel de la adhesión y la transmigración. Regula la expresión de la integrina por parte de las células endoteliales. Bueno, tienen que repasar esa partecita si no se acuerdan. Luego tenemos el factor de crecimiento de los fibroblastos, producidos por macrófagos, miren ustedes, mastocitos, células cebadas, ¿sí? Linfocitos T, células endoteliales, fibroblastos y células de otros tejidos. Este es un quimiotáctico para fibroblastos, también es quimiotáctico para fibroblastos, mitógeno para fibroblastos y queratinocitos. Muchos factores tienen prácticamente acciones similares, ¿no? Estimula la migración de queratinocitos. ¿Ya? También estimula la angiogénesis, la contracción de la herida y el depósito de matriz. O sea que participa activamente en la cicatrización de las heridas. Otro factor de crecimiento, que es el transformante beta. El alfa ya lo hemos visto, el beta, producido por plaquetas, macrófagos, células endoteliales y linfocitos. Es inhibidor más que estimulante, inhibe el crecimiento. Es inhibidor. Generalmente en la mayoría de las células endoteliales inhibe el crecimiento. ¿Sí? Es un potente fibrogénico y quimiotáctico para fibroblastos, activándolos. Potente fibrogénico que promueve la fibrosis y atrae o recluta fibroblastos, ¿no? Activándolos. Inhibe la degradación de colágeno. Inhibe la degradación del colágeno. Regula la expresión de la integrina y otras citocinas, o sea, la integrina por parte de las células endoteliales. Y también regula la expresión de otras citocinas o la liberación de otras citocinas. Bueno, para resumir, ¿cómo se produce el control del crecimiento celular? Aquí está la ruta estimulante, ¿no es cierto? Esta célula está liberando factores de crecimiento. Factores de crecimiento. Aquí están en otra célula, que es la célula blanco. Está su receptor. Entonces, unión del factor de crecimiento y receptor. Acá dentro de la célula se produce la transducción de señales que finalmente van a estimular a la liberación de los factores de transcripción que trabajan directamente sobre el ADN para que se abra y sea un libro abierto para la copia de los códigos. Eso ya conocemos. La ruta inhibitoria es similar, solamente que en el núcleo ya envía señales negativas. Entonces, este ADN, en vez de abrirse, se va a condensar, se va a cerrar, impidiendo la copia de los códigos. ¿Bien? Entonces, esa es la ruta de inhibitoria. Aquí la clave es el ADN que esté abierto, esté extendido para poder leer, o esté cerrado o condensado donde no se pueda
no se pueda leer, no se pueda copiar los códigos genéticos. Bien, la inhibición del crecimiento, en resumen, entonces, es una forma de regulación del crecimiento, obviamente. No puede crecer y crecer, no tiene que ver algo que lo detenga. El principal factor de crecimiento es el transformante beta. Ejerce su efecto utilizando la misma vía de acción de la vía positiva, digamos, pero sin embargo envía señales negativas al núcleo. Envía señales negativas al núcleo. Eso es lo que sí. Entonces acá vamos a ver un tejido normal, el epitelio y su tejido subepitelial. Había acá una lesión leve, donde había una pérdida parcial de sustancia. Entonces esto va a producir una regeneración por células de su misma clase. Porque no ha habido una lesión tan profunda. En cambio acá, miren, una lesión grave, donde hay pérdida de sustancia, donde ha habido una formación de coágulo, ¿no es cierto? La costra. Entonces esto no va a dar para que se puedan regenerar por células epiteliales y quedar como nuevo acá, ¿no? Entonces, no, acá sí hay pérdida de sustancia, donde va a repararse mediante depósito de tejido fibroso, mediante cicatrización. Entonces, acá ya tenemos una cicatriz. Entonces, es la diferencia entre regeneración y fibroplasia, se llama esto. Fibroplasia. Bueno. Entonces, vamos a hablar un poquito de reparación por curación, dice acá. Vamos a ver cómo se repara mediante la curación. Entonces aquí vamos a hablar también de la formación de cicatrices y fibrosis en la zona de la herida. Componentes de este proceso de la reparación, ¿sí? Tiene que haber desde un comienzo un proceso inflamatorio, inducción de un proceso inflamatorio. Luego se va a producir la migración y proliferación de células parenquimatosas y del tejido conectivo. Migración y proliferación de células parenquimatosas y del tejido conectivo. Células parenquimatosas son las células originales, pero también del tejido conectivo. Formación de nuevos vasos, angiogénesis. Y es gracias a esta angiogénesis, sobre todo en heridas amplias, vamos a ver que se va a formar un tejido de granulación. Ya vamos a ver de qué se trata. Síntesis de proteínas de la matriz extracelular y depósito de colágeno. Maduración y organización del tejido fibroso. Esto se conoce con el nombre de remodelación. Ya luego viene la contracción de la herida, o sea, la herida generalmente se contrae una vez que ha sido reparada, se ha fibrosado, se ha formado la cicatriz. Esta tiende a contraerse. ¿Por qué? Porque en este tipo de reacciones existen unas celulitas con capacidad contráctil que se llaman los miofibroblastos, que se contraen y producen una retracción de la herida. Bueno, y finalmente tenemos la adquisición de resistencia. O sea, una herida cicatrizada nunca va a resistir igual que una herida original, ¿verdad? Perdón, que un tejido original, ¿no? Entonces a eso se refiere resistencia del tejido que ha sido, digamos, lesionado. Bien. Entonces, acá estamos viendo estas fases secuenciales del proceso de cicatrización. Acá tenemos un corte, por ejemplo, ¿no es cierto? Que ha cortado vasos, ha lesionado. Esto es en piel, digamos así. Entonces, acá tenemos las respuestas vasculares y celulares y la formación de un coágulo acá, ¿no es cierto? Para evitar que siga sangrando, que hay una hemorragia, ¿no es cierto? Entonces el coágulo hemostático, que también se llama, hace que se produzca, digamos, la hemostasia, un stop a la salida de sangre. Bueno, luego viene en el segundo término viene la formación de nuevos vasos, ¿no es cierto? Que genéricamente esto se llama la formación de tejido de granulación. Después hay depósito de matriz. Hay nuevas células de fibroblastos que están depositando matriz. Aquí luego viene la
restauración del epitelio. Acá viene la restauración. El epitelio va a tratar de restaurarse. Aquí estamos viendo el depósito, ¿no?, de matriz. Y aquí estamos viendo la restauración del epitelio principalmente. Acá vamos a ver la participación de los miofibroblastos, que son los que se encargan de la contracción o retracción de la herida. Y finalmente vamos a ver la remodelación. Acá va a quedar tejido fibroso, no va a quedar el tejido original. Se remodela, pero nunca queda igual. Y de esto depende, digamos, ¿sí?, o de esto depende la resistencia de la herida. Vamos a tratar de hablar un poquito más de esto al final. Aquí vemos la angiogénesis. Esto mucho depende de factores de crecimiento. Acá tenemos el vaso original. Entonces, en determinado punto, ¿sí?, una de las células endoteliales empieza a crecer. Los pericitos se empiezan a separar y este crece formando una especie de yema, por un lado. Por otro lado, este otro vasito hace lo mismo. Entonces, en algún momento, ¿sí?, estos crecen hasta unirse y formar una nueva circulación y formarse un nuevo capilar, un nuevo vaso capilar. Esta es la angiogénesis. Es por eso que el tejido de granulación se caracteriza porque hay este proceso que se está produciendo activamente, ¿no? Entonces, ese tejido de granulación es muy rico en vaso, gran cantidad de vaso. Bueno, entonces seguimos adelante. Ahora sí vamos con el tejido de granulación, ¿sí? La reparación se inicia en etapa temprana, ¿no?, durante la inflamación, inclusive en inflamación aguda. Ya hay intentos de reparación. Ya existe proliferación de fibroblastos y células endoteliales, que son los encargados de formar el tejido de granulación, que es fundamental en la reparación, ¿no? La presencia del tejido de granulación es la base para que se forme, para que el tejido se repare. Es de aspecto rosado, a veces es algo pálido, pero tiene sí ese aspecto granular por los vasitos que se puede ver, no parecen granitos, por eso se llama tejido de granulación. Y esto vamos a ver en la superficie de la herida. Estos vasos neoformados dejan pasar proteínas y hematíes, o sea, tienen una permeabilidad bastante aumentada, ¿ya? Dejan pasar hematíes entonces hacia el espacio extracelular, lo mismo que bastante líquido, ¿no es cierto?, el espacio extravascular, ¿no? Por lo que el tejido de granulación nuevo es edematoso, claro que sí. Un factor de crecimiento, ¿no?, que es el factor de crecimiento del fibroblasto 2, elaborado por los macrófagos activados, es el principal inductor de la angiogénesis. Entonces, este factor de crecimiento del fibroblasto 2 es el principal inductor de la angiogénesis. Aquí estamos viendo, miren, en esta herida bastante extensa, ¿sí?, ahí estamos viendo la piel. Este es el tejido de granulación, rojo, edematoso, suave, ¿no? Digamos, es la base para la cicatrización. Aquí estamos viendo la histología, muchos capilares, algunos dilatados. Aquí hay macrófagos, cantidad de macrófagos. Aquí también hay eosinófilos, bueno, hay de todo, pero el edema es muy importante. Estos espacios son acumulación de líquidos simplemente. Ese es el tejido de granulación. Ya, entonces ahora vamos a ver el segundo paso, es la formación de la cicatriz. Se produce en el estroma del tejido de granulación. Ya, en el tejido de granulación que lo hemos visto. ¿Y en qué consiste esta formación de cicatriz? Primero vamos a ver que hay migración y proliferación de los fibroblastos. Hay salida de proteínas plasmáticas como la fibronectina y el fibrinógeno. Son importantes, ¿sí? Luego viene el depósito de matriz extracelular, que está constituida principalmente por colágeno del tipo 1. Colágeno del tipo 1. Para la formación de la cicatriz. Es importante el colágeno. Cuando ya
ya se forma la cicatriz. Pero cuando tenemos el tejido de la granulación, es un tejido suave, por lo tanto, predomina el colágeno del tipo 3, las fibras reticulares. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no? En distintas etapas. Aquí proliferación de fibroblastos. Todavía hay bastante edema, unos vasos dilatados. Acá tenemos dos vasitos dilatados. Aquí sangre de eritrocitos extravasados. Como les decía, muchos fibroblastos y células inflamatorias, ¿no? Mononucleares. Acá ya se puede ver mayor depósito de matriz. Es más densa, miren, más densa la matriz. Acá ya se puede ver ya que los vasitos están también proliferando. Ahí el edema es un poco más, ha disminuido en relación a esta etapa. Y hay depósito de matriz. Aquí estamos viendo que el depósito es mucho más intenso. Aquí ya se ven fibras colágenas. Ya son colágenas de tipo 1, estas fibras colágenas. Ya están produciéndose la cicatrización. Y aquí finalmente, toda esta zona es la zona de la cicatriz. Acá también ya se reparado la epidermis. Pero acá esta zona, que fíjense, esta zona de cicatrización es diferente a la dermis original, que tenía muchas fibras reticulares, fibras elásticas inclusive. En cambio aquí predomina el colágeno tipo 1, es una cicatriz dura. Y a veces la epidermis puede atrofiarse, puede ser una epidermis atrófica, brillosa, que muchas veces nos ha pasado. Entonces acá ya es la zona de reparación. Por eso es brillosa. ¿En qué consiste la remodelación tisular? La remodelación, ¿cómo se va a remodelar? Bueno, es importante la actividad enzimática de las metaloproteinasas. ¿Cuáles son las principales? Las colagenasas que degradan la colágena y gelatinasas también. Las gelatinasas que degradan las fibras elásticas, ¿sí? Y las estromilicinas. Estas se degradan principalmente los glucosaminoglucanos y los proteoglucanos. Entonces aquí estamos viendo la célula, digamos, la protagonista, ¿no? Que es el fibroblasto, perdón, el macrófago. Entonces tenemos acá la estimulación, ¿sí? La activación de esta célula mediante estos factores de crecimiento, ¿no? Factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento epidérmico, interleucina 1, factor de necrosis tumoral. Esta es la estimulación. Bueno, entonces esta va a producir procolagenasas, proestromilicinas, que son los precursores de las enzimas activas, colagenasas y estromelicina. Bueno, entonces acá también intervienen los activadores del plasminógeno, que el plasminógeno lo activan y lo convierten en plasmina, y la plasmina es la que activa estas procolagenasas, etcétera, en enzimas activas. Entonces estas van a digamos, participar o va a repercutir sobre los componentes de la matriz extracelular, produciendo su degradación. Esto es importante. Ahora, también tenemos este otro producto que es el inhibidor tisular de las metaloproteinasas, ¿no? Que una vez que ya se ha remodelado la cicatrización, ¿sí? Entonces esta bloquea para que tampoco sea una cicatriz muy débil. Entonces tiene su control. Por otro lado estamos viendo la inhibición, ya que es producida por el factor de crecimiento transformante beta, ¿sí? Y dice acá, y los esteroides, dice que son los que inhiben la acción de esta célula. Entonces, pues, por lo tanto, todo esto se inhibe. Toda esta cascada va a quedar bloqueada, ¿no? Entonces es importante la participación de estos productos, los esteroides. Bueno, entonces tenemos esa situación.
Y otro detalle es los tipos de cicatrización o curación. Existe la curación por primera intención y la cicatrización por segunda intención. Bueno, en este caso tenemos la cicatrización por primera intención. Ya, es un corte fino, digamos con un bisturí, por decirles algo así, donde se produce un pequeño coágulo que va a ir absorbiéndose, pero esto va a tener una regeneración del epitelio, pero esto sí, con ayuda de puntos de sutura. Esto puede ser una herida quirúrgica. Bueno, entonces va cerrando la herida, ¿no? Ayuda el punto de sutura. Entonces acá el coágulo es mínimo. Ya, va a haber acá algo de tejido de granulación, algo de reacción, pero el resultado va a ser que la herida prácticamente se va a regenerar, va a haber una regeneración. Y aquí una cicatrización mínima. Esto es por primera intención, ¿cierto? En heridas quirúrgicas o en heridas finas, ya donde se ha podido aproximar los bordes de la herida y no haya habido, digamos, mayor pérdida de sustancia, ¿no? Primera intención. Aquí vamos a ver lo contrario. ¿Qué ocurre cuando es por segunda intención? Que si ha habido este tipo de cortes y no se contó con la ayuda de una aproximación, digamos, de estos bordes, entonces va a quedar la herida abierta. O bien cuando hay atrición o pérdida de sustancia, entonces la cosa es un poco más complicada. Aquí, digamos, hay mayor reacción inflamatoria. Vamos a ver todo lo que hemos visto, ¿no? Angiogénesis, presencia de tejido de granulación, y la regeneración va a ser mínima. Miren, el epitelio es atrófico en este caso, y la presencia de este tejido fibroso, la cicatrización. Aquí no se contó con una aproximación de estos bordes de la herida, o por pérdida de sustancia con cortesía. Bueno, algunos ejemplos, ahí estamos viendo una herida quirúrgica cerrada por puntos de sutura. Primera intención. Acá, por ejemplo, cuando hubo dehiscencia de suturas, cuando las suturas se han separado, ¿sí? Sobre todo en esta amputación, entonces esto ya no cura por primera intención. Entonces hay que nomás hacer un tratamiento para que cicatrice por segunda intención. Y todo va a quedar esto una cicatriz, porque ya no cura, ya se ha sobreinyectado y está complicada la cosa. También esto puede ocurrir en estas zonas donde la piel prácticamente está sobre el hueso, ¿no? Aquí en la parte pretibial, por ejemplo, a nivel de la pierna, ¿no? Entonces acá no hay mucho tejido suave por debajo, entonces la vascularización es deficiente, entonces se producen estas úlceras, ¿no? Y estas son úlceras de difícil curación. En la diabetes también ocurre eso, las úlceras diabéticas. Bien, la resistencia de la herida, ya hemos comentado, ¿no? Al final de la primera semana suele ser de un 10%, ya en relación al original, ¿verdad? Hasta el tercer mes podemos llegar a un 70-80%, dice acá. Y esto se debe a que no llega al 100%, porque hubo colagenización y pérdida de fibras elásticas. O sea, en la piel, porque por la piel es muy elástica, ¿no es cierto? Entonces, si hay una cicatriz, obviamente ya no va a resistir tanto, porque han sido sustituidas o se han perdido las fibras elásticas. Suele haber retracción de la cicatriz, o retracción, dijimos, favorecida por los miofibroblastos, o los miofibroblastos. Bien, ahora vamos a ver algunos aspectos anormales de la curación de heridas. Por ejemplo, los queloides, miren. Cuando hay una cicatriz exuberante, demasiado gruesa la cicatriz, los queloides. Entonces, este es demasiado depósito, no ha habido un buen control de la curación. Entonces, son cicatrices grotescas a veces.
viene de este queloide. Aquí tenemos algo más, ¿verdad? Un quemadito, un queloide casi que lo cubre casi la mitad de la superior de su cuerpo, los queloides. Entonces el queloide es una anormalidad en la activación. ¿En qué consiste el queloide? En depósito de colágeno, mucho colágeno, demasiado material colágeno, que se hialiniza. Hay una hialinización de las fibras colágeno y que se acumula, produciendo una atrofia del epidermis. Otra anormalidad es el tejido de granulación exuberante, lo que se llama estas las carnosidades, que ocurren generalmente durante el embarazo, mujeres embarazadas. Las carnosidades no es más que tejido de granulación exageradamente, ¿no?, abundante, tejido de granulación. Ahí tenemos el epitelio que está rodeando, sobre todo en la encía. Y por último tenemos a las fibromatosis, ya que existen en distintas regiones del cuerpo. Acá tenemos la fibromatosis plantar, existe la palmar también, que se llama enfermedad de Dupuytren. Hay la enfermedad de Peyronie en los varones, que se produce en el pene. Entonces, ¿de qué consiste? A diferencia del queloide, acá lo que proliferan son los fibroblastos. Hay los fibroblastos y producen, ¿no?, su matriz. Inclusive aquí estamos viendo cómo están ahogando acá un fascículo muscular. Y bueno, jóvenes, con esto hemos terminado este segundo